Temas Rosacruces. Tomo segundo. 23ª parte. El sonido y los éteres. Capítulo segundo. Nuevas revelaciones. Hace solamente 3 décadas que la ciencia ha llegado a comprender que la vibración de la voz es enviada tanto a través de los oídos como a través de la garganta y de la boca. Esto podría, en efecto, haber sido anticipado, puesto que sentimos las vibraciones de la voz agitando la estructura ósea del cráneo, pero como muchos otros fenómenos comunes, pasó inadvertido. Ahora, sin embargo, leemos que los técnicos están tratando de perfeccionar dispositivos que permitan a pilotos de aviones con sonidos de alta potencia hablar con sus oídos por medio de un micrófono especialmente diseñado que capte estas ondas de lenguaje secundario que acompañan naturalmente al lenguaje articulado. Los sonidos secundarios son transmitidos mediante auriculares de estetoscopio. El científico no sabe todavía cómo es transmitido el lenguaje auricular, pero supone que es por la trompa de Eustaquio, o tal vez a través de los huesos de la cabeza, o por ambas vías. Es evidente que algunos de los ruidos de la cabeza, o tinnitus, que mencionan los médicos, deben también pertenecer a las ondas del lenguaje transmitidos de esta manera al cerebro del paciente, además de los perfectamente normales sonidos etéricos transmitidos al oído interior del cuerpo vital, que corresponde a la contraparte etérica del oído físico en el proceso de la audición. Los clarividentes han comentado el hecho de que al oír sonidos de los planos espirituales algunas veces son conscientes de vibraciones en la lengua, boca y garganta, así como en el oído, demostrándose que existe una respuesta simpática por todas partes. Los físicos dicen que hay muchas clases de ondas sonoras, algunas demasiado altas para ser oídas por oídos humanos y otras demasiado bajas. De las ondas sonoras bajas es observado que, se sienten más bien, que, se oyen. Para las ondas sonoras más bajas de 500 ciclos por segundo los oídos de un gato pueden no ser tan sensitivos como los del hombre. Las más bajas notas para las cuales el hombre es sensitivo, son realmente sentidas más que oídas. Una frecuencia de 20 segundos suena no como un tono sino como un sonido bajo. Las notas demasiado bajas para ser oídas son algunas veces sentidas como vibraciones en el cuerpo. A esto agrega el ocultista que los procesos vitales del cuerpo que residen en el campo electromagnético emiten vibraciones que son oído etérico interno bajo especiales circunstancias. Los sonidos del cuerpo vital son tanto subsónicos como los supersónicos, pero son generados dentro del cuerpo. No tienen origen en el exterior. Pero es evidente que tanto los subsónicos como los supersónicos actúan sobre el cuerpo vital desde afuera y pueden matar si son usados en una forma, o promover vida y salud si son usados en otra. En un artículo escrito como respuesta a una pregunta en nuestra revista Raíz de Rosecross, noviembre de 1964, página 517, en inglés, encontramos algún material significativo sobre el sonido y sus efectos. El interrogador dice: mucho se está haciendo desde el ángulo de la vibración. Y ha sido demostrado que la enfermedad y la salud son cuestionadas a nivel de vibraciones y de ritmos variables. Si uno puede romper el ritmo en un lugar dado e imponer uno nuevo aparentemente hará que los protones y los electrones se vuelvan a reunir en diferentes proporciones, formando otro patrón y apareciendo un tejido o substancia de otra clase. Este proceso demuestra que dentro del hombre hay una voluntad o fuerza que puede actuar detrás de los modelos y diseños según los cuales se construyen sus tejidos. Combinando su ritmo puede producir otro diseño en el mismo espacio. A lo cual se da la siguiente respuesta. Se nos asegura por parte de la ciencia oculta que no hay límites para el poder del espíritu en la curación. De tal modo podemos decir con seguridad que cualquier enfermedad puede ser curada. Esto fue demostrado por Cristo Jesús en su ministerio. Sin embargo, no toda persona está calificada para efectuar una curación total o instantánea. El punto de vital importancia es el cambio que debe venir adentro del individuo. El Dr. Alexis Carrel afirmó en su libro El hombre, ese desconocido, que él vio tejido materializado y un miembro alargado en un caso que observó en el santuario de Lourdes. Max Seidel dice: el cuerpo vital emite un sonido similar al zumbido de un abejorro. Durante la vida estas ondas sonoras etéricas atraen y colocan los elementos químicos de nuestro alimento de tal modo que forman órganos y tejidos.
En tanto que las ondas sonoras etéricas de nuestro cuerpo vital estén en armonía con la nota clave del arquetipo, los elementos químicos con los cuales nutrimos el cuerpo denso son adecuadamente dispuestos y asimilados y la salud prevalece, pero desde el momento en que las ondas sonoras del cuerpo vital varían con relación a la nota clave arquetípica, esta disonancia coloca los elementos químicos de nuestro alimento de una manera incongruente con la línea de fuerza del arquetipo. Los auxiliares invisibles pertenecientes a las escuelas de misterios, tales como la Orden de la Rosa Cruz, de la cual la fraternidad es el canal preparatorio, son enseñados a usar el sonido en su labor de curación en los planos internos. Esto consiste en la entonación de un sonido que armoniza con la nota clave del cuerpo del paciente, la cual puede oír el auxiliar cuando está fuera de sus vehículos. Esto ayuda a realinear los elementos del cuerpo en armonía con la nota clave. El ultrasonido es ya usado para muchos casos en la sociedad humana. Los cirujanos están perfeccionando medios en la cirugía cerebral. Es especialmente útil en este campo debido a que los vasos sanguíneos son muy resistentes a las ondas sonoras y así el peligro de hemorragia es disminuido grandemente. Más aún, la onda sonora puede ser enfocada en la materia blanca y en la materia gris del cerebro. Todos estos descubrimientos de la física moderna indican una renovación de las técnicas, conocidas por los ocultistas hace muchos siglos, por medio de las cuales el sonido fue invocado usualmente en varias formas de canto, para producir curaciones milagrosas. La ciencia está, verdaderamente, en el umbral de reencuentro de la palabra perdida. Siendo que el cuerpo etérico es capaz de recibir sonidos desde afuera en forma de vibración, si está en armonía con la nota clave del arquetipo, que da la nota clave del cuerpo vital, puede fortalecer los modelos etéricos y promover la salud. Pero si el sonido no armoniza con la nota clave arquetípica, entonces tenderá a romper los modelos etéricos, produciendo enfermedades y aún la muerte. Este es el motivo por que lo que se llama música moderna tiene el efecto de desgarrar los nervios en pedazos. Pero no toda la música moderna es perjudicial, pues se han introducido ritmos nuevos y sorprendentes que tienen el buen efecto de destruir formas anticuadas de pensamiento y de emoción, aflojando algunos de los modelos cristalizados del cuerpo vital de la raza. Algunas veces tal obra de destrucción es necesaria para dar un paso hacia adelante en la evolución. Debemos también comprender que la industrialización, hasta la mitad del presente siglo, ha traído mucha depresión y oscuridad en las vidas de los pueblos del mundo occidental, que solamente los ritmos de jazz y otras excentricidades de la música moderna pudieron romper. Pero la obra de despertar al hombre del siglo XX de la apatía, una vez realizada, nos pone en condiciones de hacer algo constructivo y esto está ocurriendo bajo la forma de la aurora de Acuario, creando una nueva clase de música. De todos los órganos de los 5 sentidos, el oído es el más altamente desarrollado y sensible de todos por la razón de que la música tiene el poder de conectar al ego directamente con la región del pensamiento concreto, el hogar del trono, donde los arquetipos de todo lo que existe son construidos por sonidos musicales. Aunque el oído está lejos, aún de ser el maravilloso instrumento de sonido que será algún día. Por ejemplo, hay alrededor de 10.000 fibras de corti localizadas en el oído interno, cada una capaz de interpretar cerca de 25 gradaciones de tono, haciendo un total de 250.000 gradaciones de tono en cada oído. Pero en la época presente el oído de la persona normal no responde más que de 3 a 10 de las posibles 250.000 gradaciones de tono. Así nos damos cuenta que el sentido de la audición tiene sus limitaciones. Lo mismo ocurre con el sentido de la vista. Aunque ahora existe una posibilidad de oír innumerables sonidos, así como existe una posibilidad de ver innumerables clases de luces, llegará el tiempo, dice el ocultista, en que el sentido de la vista y de la audición ya no dependerán de un órgano local, que el hombre verá y oirá con su cuerpo entero. El sentido de la vista y de la audición se mezclarán en uno solo y el hombre tendrá el poder de oír color y de ver sonido. Lo mismo ocurrirá con los sentidos del gusto y del olfato, se unificarán en uno solo. Este desarrollo se manifestará como conocimiento y la voz hablará la palabra creadora. Ha sido mencionado que no existen diferencias entre las ondas sonoras y las ondas lumínicas. La diferencia comúnmente reconocida es que el sonido no se transmite a través de un vacío mientras que la luz sí.
Y por lo tanto, en la terminología de la ciencia oculta hablamos de un éter luminoso interplanetario, que es también, evidentemente, interestelar, puesto que existe donde quiera que la luz viaje a través del espacio. Otra diferencia entre las ondas sonoras y lumínicas es la clase de onda característica de cada una. Las ondas sonoras son longitudinales, mientras que las lumínicas son transversas. Las ondas luminosas irradian en todas direcciones a partir de una fuente luminosa, a la velocidad de 186.000 millas por segundo, lo que es prácticamente instantáneo por lo que se refiere al ojo humano bajo condiciones ordinarias. Cuando se enciende una luz en un cuarto oscuro, todo el cuarto se ilumina instantáneamente, a causa de que la luz viaja a inmensa velocidad. Con respecto a la luz que nos viene de estrellas lejanas, sabemos que en algunos casos tardan muchos millones de años en llegar a la Tierra y ser vista por el ojo humano. Por el tiempo en que contemplamos la estrella, ésta puede haber dejado de existir mucho tiempo antes y si por algún medio, todavía no descubierto por la ciencia, pudiésemos aumentar y estudiar la imagen estelar tal como nos llega, veríamos cómo era la estrella en los millones de años antes que la luz abandonara su superficie para iniciar su viaje a través del espacio, año 1960. En el caso de una supernova por ejemplo, la luz llegaría a la Tierra y continuaría viajando por muchos millones de millas. Y como lo ha sugerido un astrónomo, es posible que en algún mundo lejano, para algún pueblo extraño y desconocido, la estrella de Belén pueda estar todavía brillando como brilló para los hombres de la Tierra hace 2000 años. Esto es suponiendo que la estrella de Belén fuese realmente una supernova, lo que sería una explicación materialista de esta estrella. La estrella crística de las enseñanzas de la sabiduría occidental es por supuesto, un fenómeno místico que pertenece al sol espiritual de nuestro propio sistema solar. No se considera como una supernova. Sin embargo, astronómicamente hablando, una supernova pudo también haber brillado en esa noche, o esas noches, cuando la estrella de Belén brilló sobre nuestro mundo. Lo uno no excluye a lo otro. Hemos mencionado las diferencias entre la luz y el sonido, pero existe una extraña y notable similitud, como lo sugiere el diagrama de las vibraciones en la página 254 del Cosmos edición inglesa. Obsérvese que cuando se dobla el número de vibraciones, se mide una octava. Esta ley de las octavas gobierna los fenómenos sonoros así como los fenómenos luminosos, a despecho de que las dos clases de ondas son fundamentalmente diferentes. La ley de las octavas pertenece no solamente a la luz visible, de nuestro espectro solar, sino también a la gama entera de los fenómenos electromagnéticos. Las leyes de la resonancia indican cómo las ondas pueden excluir otras que no estén en armonía. Los físicos explican que las ondas longitudinales que deja un cuerpo en vibración forman conchas esféricas que se ensanchan cada vez más. En cada forma exterior el aire se enrarece, mientras que en las conchas intermedias se condensa. La distancia del centro de una condensación al centro de la siguiente es denominada la longitud de onda de esa onda sonora. Las ondas resultan del hecho de que cuando una onda sonora pasa a través del aire, hace que las moléculas vibren y se muevan de un lado a otro. Como la luz, el sonido puede reflejarse, como lo sabemos por el eco. Tal el reflejo múltiple de las ondas sonoras que produce la reverberación del sonido en los grandes auditoriums, acústica. Cuando dos cuerpos tienen la misma frecuencia de vibración, ocurre el fenómeno de la vibración simpática. Así, cuando se hace vibrar un diapasón, otro diapasón a corta distancia responderá si tiene la misma frecuencia de vibración. Las vibraciones simpáticas pueden ser observadas en muchos lugares. Cuando se tocan notas en el piano, pueden comenzar a vibrar pequeños objetos en la habitación. La ruptura de un vaso de vidrio al tocar una nota del tono adecuado, también pertenece a los fenómenos de la vibración simpática. Las ondas sonoras pueden ser reforzadas por ondas sonoras reflejadas, fenómeno llamado resonancia. Estos fenómenos de la luz y del sonido son todos físicos, no son etéricos. Sin embargo, la ciencia oculta ha observado hace mucho tiempo que en los planos internos, comenzando con la región etérica, las así llamadas leyes físicas de la luz y del sonido tienen un desarrollo correlativo, para el cual los aspectos físicos tienen una relación de sombra o analogía. El tono musical depende de la regularidad de una vibración, mientras que el oído humano siente como ruido una vibración sonora irregular.
Está explicado en los libros de texto que los cuerpos que vibran a una tasa regular tienen una frecuencia definida y producen tonos musicales y los cuerpos que no vibran a una tasa regular producen ruidos. Hemos ya explicado que cuando un tono tiene una frecuencia de vibración doble de la de otro tono, se constituye en una octava de ese tono. Esto es, está a una octava sobre él. Los tonos mayores y los menores son vibraciones dentro de la octava. Todos estos fenómenos del sonido tienen lugar en un medio material, tal como el aire, el agua, etc. Pero las vibraciones luminosas son independientes de estos medios, aunque puedan ser afectadas cuando pasan a través de ellos. El vapor de agua en el aire, por ejemplo, empañará la imagen de una estrella. Con el objeto de poner a disposición del estudiante una guía para el estudio de la luz y del sonido, mencionamos lo siguiente. Existen 4 teorías principales sobre la naturaleza de la luz. Todas están todavía en proceso de comprobación y nuevas definiciones pueden proponerse de tiempo en tiempo, para reemplazarlas. El ocultista por lo tanto no debe descartar las teorías ocultas de la luz y del sonido, simplemente porque la ciencia no está de acuerdo en todos los casos con las enseñanzas esotéricas. Algunas veces hay discrepancia respecto a la terminología y la ciencia se ha contradicho a sí misma en muchos casos y puede hacerlo de nuevo. Primero, teoría corpuscular. Según Newton, la luz es un torrente de partículas o corpúsculos disparadas de un cuerpo luminoso en todas direcciones. Segundo, teoría de las ondas. La similaridad entre la luz y el sonido fue explicado por Huygens bajo la premisa de que la luz consiste en ondas etéreas que parten de la fuente luminosa como las ondas que se forman alrededor de una piedra que cae en el agua. Las ondas luminosas son transversas sin embargo, mientras que las ondas sonoras son longitudinales. Tercero, teoría electromagnética. Maxwell trató de explicar la génesis de la luz por medio de su teoría electromagnética. Demostró que cuando una carga eléctrica es puesta en vibración, emite ondas transversas en todas direcciones. Llamó a estas ondas electromagnéticas. Todas las ondas electromagnéticas, sin tener en cuenta la longitud de onda, viajan a la misma velocidad, 186.000 millas por segundo. La luz visible de nuestro Sol pertenece a estas ondas electromagnéticas. Cuarto, teoría del quantum. Esta es la más reciente y es ampliamente sostenida. Esta teoría afirma que la luz es emitida por los átomos de un cuerpo luminoso en paquetes de energía separados que se llaman cuanta o fotones. Estos fotones se parecen a los corpúsculos de la teoría de Newton en alguna extensión, pero en lugar de ser partículas de materia, son paquetes de energía. Todos los fotones viajan a la misma velocidad, pero pueden tener diferentes cantidades de energía. La energía constante de un fotón determina su color. Con el fin de explicar algunos fenómenos de la luz, tales como la interferencia, es necesario suponer que todo fotón se acompaña en alguna manera de una onda que determina su conducta. Estas 4 teorías de la luz son útiles, pero no se armonizan el 100%. A despecho de estas leyes físicas que gobiernan la luz y el sonido, las ciencias ocultas afirman que a través de la percepción extrasensorial el sonido puede ser oído por medios no físicos a cualquier distancia y que la distancia parece no tener diferencia con respecto al sonido que es percibido clariaudientemente. Lo mismo es cierto de la luz de la visión que es llamada clarividencia. Nótese también que todo lo que es ultrasónico o supersónico no pertenece necesariamente al plano etérico. Son sonidos físicos más allá del campo auditivo humano, pero pueden ser captados por medio de instrumentos físicos. El sonido etérico, como es conocido por la ciencia oculta, es sonido creado en el plano etérico. Y si bien los éteres son parte del mundo físico y por lo tanto en cierto grado susceptibles a todas las leyes físicas conocidas de la ciencia moderna, existen sutiles diferencias. El así llamado cuarto estado de la materia, técnicamente denominado el plasma, es también físico, no etérico. El cuarto estado de la materia del ocultista es también diferente de este. Pero es en estas regiones donde la ciencia física se aproxima hoy al dominio oculto. Y dentro de muy pocas décadas podremos ver una real irrupción de la ciencia física en el mundo de los éteres. Del libro Temas Rosacruces tomo 2, de la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel.